Yo creo que es una buena medida que está tomando el Consejo Nacional Electoral. También debe abrir los registros, la inscripción, buscar mecanismos para ampliar los puntos de inscripción electoral. Recuérdate que lamentablemente ahorita para tú inscribirte o hacer un cambio de residencia tienes que desplazarte a la capital del estado. Bueno, eso debe cambiar, deben haberse nuevos puntos, centros comerciales, universidades, para que haya una mayor participación. Creo que son mecanismos para que la gente entienda que la única forma de nosotros resolver nuestros conflictos es de forma pacífica, participando y recobrar el voto como un mecanismo de cambio. Y lo hemos visto en todo el continente, los procesos electorales que se han dado, Brasil, Colombia, Argentina en este momento, bueno, Ecuador, Perú, han logrado cambios políticos por mecanismos, mediante el voto. Creo que Venezuela puede darse esa oportunidad. Estamos hablando de un proceso electoral que es para el año 24, que el llamado que uno tiene que hacerle también al Consejo Nacional Electoral, a este nuevo Consejo Nacional Electoral, es que debe fijar la fecha de las elecciones. Nosotros no podemos seguir en esta incertidumbre, que si las elecciones son el primer trimestre, el segundo, el tercero. No, el Consejo Nacional Electoral tiene que seriamente anunciarle al país cuándo son los procesos electorales. Esto para evitar este juego, un juego malsano, que lamentablemente utiliza el gobierno para manipular los procesos electorales. Porque imagínate, yo pongo este ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral convoca el proceso electoral para mayo del año que viene, puede suceder una cosa, puede suceder, bueno, que la oposición le gane al gobierno, pero ¿qué va a pasar? Bueno, que el gobierno le quedan 8 meses en el poder, o sea, vamos a tener 2 presidentes, un presidente de ejercicio, Nicolás Maduro, y el presidente electo por el pueblo, con el voto popular. ¿Cómo va a ser esa convivencia durante 8 meses? Entonces yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe fijar una fecha de elecciones que sea razonable para que esta situación no se dé, igual para que todo aquel que aspira a ser candidato presidencial pueda planificar. Esos son requisitos necesarios para que los procesos electorales sean transparentes, sean limpios, por supuesto, con otros cúmulos de medidas, pero es importante que le fijemos fecha al proceso electoral del 24. El escenario del registro electoral, hay organizaciones dedicadas a evaluar todo el sistema electoral que hablan de 3.5 millones de venezolanos que necesitan registrarse actualmente en el CNE, pero además se habla del registro de venezolanos en el exterior también. ¿Cómo evaluar estos dos escenarios, a lo interno y a lo externo, profesor? Bueno, primero a lo interno creo que hay que hacer una gran campaña, al Consejo Nacional Electoral le corresponde hacerla, crear esos nuevos centros de inscripción para que esos millones de venezolanos jóvenes que todavía no se han inscrito y todo aquel que quiera hacer un cambio de residencia lo pueda hacer. Ahora, la cosa se complica cuando hablamos de la diáspora, porque lamentablemente tenemos muy pocas relaciones con algunos países donde tenemos una gran diáspora de venezolanos. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos se hablan que hay aproximadamente 500, 600 mil venezolanos que no han podido legalizarse en Estados Unidos, bueno, y deben buscar un mecanismo para incluirlo en el registro electoral. Bueno, creo que va a ser muy difícil. Ejemplo, Colombia. Colombia hablamos de que tenemos 800, 1.200.000 venezolanos nuevos en Colombia. Bueno, ya habrá que hacer un gran esfuerzo con el gobierno colombiano para que estos venezolanos puedan inscribirse en el registro electoral. Entonces la cosa no está sencilla hacia lo exterior. Creo que en este momento debemos dedicarnos a lo que más fácil nos es, que es inscribir a los venezolanos que se encuentran en Venezuela, promocionar a los jóvenes, por eso te decía, abrir en las universidades centros de inscripción. ¿Cuánto tiempo se necesita, profesor, para registrar aproximadamente a 3.5 millones de venezolanos? Bueno, no sería fácil, se necesitaría, por eso debería comenzarse desde ya, por lo menos para tener 6, 7, 8 meses de inscripción para motivar también al venezolano. Recuérdate que lamentablemente esta situación política ha alejado a los jóvenes, primero con las aspiraciones de irse del país y segundo, bueno, han visto la política no de muy buena manera, entonces hay que recomenzar. Los partidos políticos tenemos que montarnos en eso, motivar a los jóvenes para que entiendan que participar en política es importante, las decisiones tienen que ser tomadas por todos. Bueno, yo creo que esos mecanismos tenemos tiempo para hacerlo. El Consejo Nacional Electoral, vuelvo y repito, debe encabezar todo esto como el Poder Electoral que está obligado a ello. Tenemos participación de la audiencia, profesor Santolo, a través de las redes sociales. Oscar Sánchez escribe: el profesor Santolo cree
que se puede llegar a consenso para realizar unas primarias con todos los candidatos cuando vemos cómo la corrupción contra opositores que incluso apoyan las inhabilitaciones con fuerza y desunión. Ese 20% que va a primarias es lo que hay. ¿Su opinión al respecto? Bueno, no creo, porque ese 20% no es suficiente para vencer al gobierno. Si nosotros no entendemos que más allá de ese 20% hay un gran sector de oposición, además hay un chavismo descontento. El gobierno ha perdido en este lapso de tiempo más de 4 millones de votos. Se demostró en el 2021. Y esos 4 millones de gente que creyó, de venezolanos que creyeron en el chavismo, no hay que conquistarlos, no hay que llamarlos a este sector. Sin esos 4 millones de venezolanos descontentos con el gobierno, aparte de los sectores de oposición, sería muy difícil vencer al gobierno en un proceso electoral. Manuel Salinas escribe, profesor, ese apoyo extemporáneo ofrecido por el CNE es un trapo rojo para dividir aún más a la oposición, busca dilatar ese proceso de la sociedad civil. ¿Su opinión al respecto? Bueno, si es un trapo rojo, lo que no tenemos es que caer en el trapo rojo. Si sabemos que esa es la intención, bueno, busquemos mecanismos para que el gobierno no se salga con la suya, y eso depende de los sectores de oposición. El Margariteño, buenos días, todo cae por su propio peso, estos señores están dolidos porque quien lidera las encuestas y tiene el apoyo popular no cree en cúpulas partidistas que se unen al gobierno para no perder sus dádivas. Bueno, lamentablemente les debo comunicar al amigo que de ahí empezaron todas nuestras tragedias. Nosotros, el pueblo venezolano, eligió al presidente Chávez en el 98 por esa misma razón, porque desprestigiaron a los partidos políticos. Bueno, aquí están las consecuencias. Los partidos políticos son necesarios en los países, partidos fuertes, democracia fuerte. De lo contrario, bueno, pasa lo que está sucediendo en Venezuela. Profesor, mucho se ha alardeado por parte del sector oficialista de las ventajas, de los beneficios, de las bondades del sistema electoral venezolano. ¿Cómo lo evalúa usted como experto electoral? El proceso electoral venezolano ciertamente mejoró mucho con la automatización. Eso se ha demostrado, aquí nadie ha podido demostrar que hay un cambio en el voto. Si usted es un elector, va y vota por A, eso lo refleja la máquina. Ahora, ¿cuál es el grave problema acá? El abuso de poder. El Estado, el gobierno, abusando del poder de todas las instituciones. Bueno, ahí está el ejemplo de las inhabilitaciones constitucionales, son mecanismos que burlan los procesos electorales. Igualmente la utilización de recursos públicos para campañas, la movilización de empleados públicos para la campaña, la amenaza a sectores populares de despojarlos de beneficios, eso desvirtúa el proceso electoral. Bueno, eso hay que combatirlo, pero lo que no podemos es dudar de que si usted acude a votar, y se ha demostrado, el presidente Chávez en su mejor momento, 2007, fue derrotado electoralmente y lo hemos demostrado varias veces. En el 2021 se ganaron más de 130 alcaldías, 4 gobernaciones, se recuperó el Zulia. Entonces, sí es posible derrotar al gobierno. En el 2015 se derrotó en la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué esperamos? Simple y llanamente hay que salir a votar, aumentar el caudal de votos para derrotar al gobierno. Si usted va y vota, ese voto se cuenta. Ahora, si usted se queda en su casa, délo por sentado que el gobierno nuevamente tendrá el triunfo porque movilizará su 20-25% electoral y con eso le es suficiente para derrotar a un sector